La verdadera historia de Luis Díaz. La verdadera historia de Luis Díaz no comienza en un estadio europeo, ni bajo las luces de la Champions League. Comienza con una pregunta incómoda, casi peligrosa. ¿Puede un niño nacido en una de las regiones más olvidadas de Colombia llegar a la cima del fútbol mundial sin perder su identidad? Barrancas, La Guajira. Polvo, calor, caminos largos y oportunidades cortas. Ahí nació Luis Fernando Díaz Marulanda, el 13 de enero de 1997. Antes de ser Lucho, antes de ser figura internacional, antes de ser ídolo, fue simplemente un niño guayú soñando con una pelota. Pero aquí aparece la primera grieta en la historia oficial. ¿El talento basta o hay algo más detrás de los que logran escapar del destino? Porque en La Guajira no nacen promesas del fútbol cada semana, y sin embargo, ahí estaba él. Luis Díaz no fue descubierto en una gran cantera ni en un torneo televisado. Su primer gran escenario fue el Club Deportivo Juventud Albania, compitiendo en torneos juveniles donde casi nadie miraba. Pero alguien sí lo hizo. Jugando como extremo izquierdo, Díaz no solo corría, desbordaba, encaraba, insistía. No jugaba para gustar, jugaba para sobrevivir. Su participación con la selección indígena colombiana en la Copa Americana de Pueblos Indígenas marcó un punto de quiebre. 5 partidos, 2 goles, brazalete de capitán. Y entonces ocurrió algo clave. Carlos el Pibe Valderrama y John Jairo Díaz lo señalan como uno de los mejores jugadores del torneo. La pregunta cambia de forma. ¿Y si el problema no era la falta de talento, sino la falta de mirada? Chile fue su primer viaje internacional. No fue turismo, fue examen. Luis Díaz jugó todos los partidos, representando no solo a un país, sino a una identidad históricamente marginada. Al volver, el Pibe Valderrama hace la recomendación que cambiaría su vida. Junior de Barranquilla. Pero no llega directo. Primero, la filial, Barranquilla FC. El 15 de mayo de 2016 marca su primer gol como profesional ante Cúcuta Deportivo. No fue un gol histórico para el país, fue histórico para él, porque ese gol respondía a otra pregunta silenciosa. ¿Realmente pertenezco a este nivel? En Junior de Barranquilla, Luis Díaz ya no es una promesa exótica, es una realidad incómoda para los rivales. Debuta en Copa Colombia, provoca penales decisivos, marca en torneos internacionales, sale expulsado y el estadio lo aplaude. Eso no es normal. En 2018 consigue su primer doblete. En diciembre es titular en la primera final internacional del Junior, Copa Sudamericana 2018. Pierden por penales, pero Díaz ya había ganado algo más valioso: visibilidad. Y entonces aparece la pregunta que separa carreras. ¿Te quedas siendo figura local o te arriesgas a desaparecer en Europa? Portugal apuesta por él, 7 millones de libras, 5 temporadas. Para Europa era una apuesta, para Díaz era todo. Debuta, marca, asiste. Queda eliminado de Champions, pero responde con goles. Dobletes, clásicos, noches europeas. Marca al Manchester City, le marca al Milan, le marca al Marsella. En 2021, su nombre ya no es sorpresa, es amenaza. Goleador, figura, campeón, mejor jugador del año en Portugal. Entonces la pregunta vuelve, más fuerte. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que nunca se conformó con llegar? Enero de 2022. Luis Díaz firma con el Liverpool por 45 millones de libras. Primer colombiano en vestir esa camiseta. Debuta con asistencia. En menos de un mes gana su primer título. Marca en Premier League, marca en Champions League. Es figura en finales. Gana la FA Cup, es elegido mejor jugador de la final. Pero la historia no se vuelve fácil. Lesión grave, 6 meses fuera, dudas, silencios. ¿Puede un jugador latino sobrevivir a la exigencia constante de la Premier League? Luis Díaz responde con goles, con asistencias, con liderazgo silencioso.
Y cuando parecía consolidado, la vida golpea fuera de la cancha. Octubre de 2023. Los padres de Luis Díaz son secuestrados en Barrancas. El mundo mira, Colombia se paraliza, el Liverpool juega, pero juega por él. Su madre es rescatada, su padre sigue desaparecido. El presidente habla, el ejército busca, el ELN confirma la retención. Y Luis Díaz no juega. Aquí la historia deja de ser fútbol. ¿Puede alguien rendir cuando su familia está en manos de un grupo armado? Cuando su padre es liberado, el fútbol ya no es solo deporte, es resistencia. Copa América 2024, finalista, 2 goles, segundo lugar ante Argentina. Eliminatorias al Mundial 2026, 7 goles, segundo mejor goleador. Colombia clasifica, Luis Díaz lidera. Ya no es promesa, ya no es sorpresa, es referencia. Pero el fútbol europeo aún tenía un giro final. Julio de 2025. Bayern Múnich paga cerca de 69 millones de libras por Luis Díaz. Debuta, marca, es campeón, doblete en Champions ante el PSG, figura y expulsado. Luces y sombras, como toda historia real. Y aquí aparece la pregunta final. ¿Es este el punto más alto o apenas otro capítulo? Luis Díaz no solo es goles, no solo es títulos, no solo es cifras. Es el primer indígena colombiano en llegar a la élite del fútbol mundial. Es el niño guayú que nunca dejó de correr. Es el jugador que sobrevivió a Europa, a las lesiones y al dolor personal. La verdadera historia de Luis Díaz no trata de éxito inmediato, trata de resistencia. Y ahora la pregunta vuelve al inicio, más clara que nunca. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que ya lo perdió todo, menos el hambre de seguir?